Es una ley que no sirve absolutamente para nada y vamos a verlo. Lo que plantea la ley de tanteo y retracto son fundamentalmente dos cosas. Cambiar o modificar la Ley 1/2010 de derecho a la vivienda y también cambiar la Ley de vivienda protegida de Andalucía, situando pues sanciones a aquellas personas que no ocupen la vivienda, que tengan asignada una vivienda protegida, o a aquellas entidades, aquellas constructoras que vulneren los derechos de los consumidores a la hora de acceder a esa vivienda. La primera consideración que ya hicimos en su día cuando conocimos el anteproyecto de ley es que esta es una ley que impulsa desahucios y que lo que le está diciendo a los bancos es: tú desahucias, que yo te compraré la vivienda de la familia desahuciada y luego la pondré en alquiler social a la vivienda. Es decir, que en lugar de confrontar con la mercantilización de la vivienda, pretende elevar a rango de ley la compra de vivienda a los bancos que han desahuciado a familias. Pues ¿no? El día y la noche. Bancos que han robado a las clases trabajadoras de Andalucía en fórmulas de cláusulas suelo, en fórmulas de desahucios ilegales, que ya dijo el Tribunal Europeo que los desahucios que se estaban produciendo en este país eran desahucios ilegales, y que también ha robado a la gente en forma de preferentes. Este Gobierno lo que hace es premiar a los bancos dándole más dinero público por el hecho de desahuciar a las familias trabajadoras. Por lo tanto, podemos decir, sin error a equivocarnos, que es una ley que va a fomentar el que los bancos sigan desahuciando a las familias. Es una ley que olvida, y no puede ser un olvido voluntario, sino que es una voluntad política clara, que ahora mismo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en Andalucía, el 50% de los desahucios que se producen lo son de viviendas de alquiler. Si en Andalucía se produjeron el año pasado, en el 2016, 9.998 desahucios, redondeando 10.000, el 50% son de alquiler y el 50% son de ejecución hipotecaria. El alquiler y el problema de los desahucios del alquiler no existen en esta ley, no forma parte del contenido de la ley. Simplemente se limita a animar a la banca a que desahucie porque ellos van a comprar las viviendas. Que el Gobierno andaluz no ponga el foco sobre qué problemas están pasando los jóvenes, las mujeres y en general las familias trabajadoras de Andalucía, sobre cómo se está vulnerando el derecho a la vivienda a través del alquiler, es un despropósito, absolutamente. Que el Gobierno andaluz no se plantee mecanismos para poder intervenir sobre el precio del alquiler, que no hace más que subir cuando los salarios no hacen más que bajar, es un auténtico despropósito, porque es una ley que en ningún caso está para resolver los problemas que hoy en día tienen los andaluces y andaluzas que optan a tener el derecho a la vivienda no a través de la tenencia de la misma, sino a través del alquiler. No es posible que este Gobierno andaluz, viendo lo que está pasando fundamentalmente en las capitales de provincia de esta comunidad autónoma, con el aumento imparable de los precios del alquiler, no se plantee cómo se puede constituir un organismo público, un instrumento público que intervenga y que vele porque el alquiler no se convierta en otra burbuja y no haga imposible que jóvenes y que mujeres y clases trabajadoras puedan acceder al derecho a la vivienda a través de un alquiler. Y ya hay experiencias en otros sitios de España en donde se han puesto en marcha observatorios que sitúan cuáles son los precios del alquiler de la vivienda. En este caso son de gobiernos locales. Este Gobierno, que puede legislar y que el Estatuto de Autonomía le da todas las competencias, opta por no hacer absolutamente ningún esfuerzo en el problema que ahora mismo tienen los andaluces y andaluzas en el alquiler. Por lo tanto, una dejación de asegurar el derecho a la vivienda a través del alquiler y de proteger a los andaluces y andaluzas de esa burbuja del alquiler, que tiene varias connotaciones. En primer lugar, el hecho de que haya usos turísticos de las viviendas residenciales que están elevando artificialmente el precio de la vivienda es uno de ellos. Pues nada, el Gobierno del Partido Socialista renuncia a proteger a las familias o a las personas que viven de alquiler.
Y luego la ley tiene verdaderamente cosas sorprendentes, aparte de los elementos que le he situado, que son políticos e ideológicos, de dónde se sitúa, dónde pone el foco este Gobierno, que es en el foco, ¿no?, es en darle dinero a los bancos. La ley dice, el proyecto de ley dice que el derecho de tanteo y retracto no entrará en vigor mientras esté en vigor la ley llamada de segunda oportunidad del Gobierno. Y eso no será hasta el 2020. Es decir, que el Gobierno va a aprobar una ley que no va a tener vigor al menos hasta dentro de 3 años. Desde luego, no se puede decir que esté a la última hora esta ley, ¿no?, o que esté al cabo de la calle de los problemas que tienen los andaluces y andaluzas. Si la comunidad autónoma no va a ejercer el derecho de tanteo y retracto mientras esté en vigor la ley de llamada segunda oportunidad, que no lo es hasta el 2020, esta ley, cuando se apruebe, pues no va a servir para nada. Desde luego, es un ejercicio de las competencias exclusivas que tiene esta comunidad autónoma de vivienda bastante discutible. Y otra cuestión que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que, o dos cuestiones. Una es que el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación debería de delimitar cuáles son las viviendas, la tipología de viviendas que van a ser sometidas a derecho de tanteo y retracto. Y yo me he leído el decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y ahí no hay una delimitación de la tipología de viviendas que van a entrar a la posibilidad de tanteo y retracto. Y por último, este proyecto de ley lleva unas partidas presupuestarias en el presupuesto de la comunidad autónoma desde el año 2016. 2016, 17, 18, 19 y 20. En total son 18,4 millones de euros. De una ley que con suerte no va a entrar en vigor a partir del 2020, sino es hasta a partir del 2020 que cuando está en vigor esa ley de segunda oportunidad, de llamada de segunda oportunidad. Es decir, que el presupuesto andaluz contempla 18,4 millones de euros que no se van a utilizar. Nosotros planteamos o recomendamos vivamente al Gobierno andaluz que derive esto a alquiler social. Y por otra parte, en el caso de que se pudiera ejecutar, porque imagínense que en el trámite parlamentario de la ley hay una enmienda que elimina que el derecho de tanteo y retracto no entra hasta que la ley de segunda oportunidad deje de tener vigor, con 18,4 millones de euros. Las cuentas de Hacienda es que cada vivienda costaría en torno a 150.000 euros, estaríamos hablando de 9 a 10 casas al año, cuando tenemos una realidad de 10.000 desahucios en Andalucía en el año pasado. 5.730 lo son por ejecución hipotecaria, con lo cual, con esta cantidad presupuestaria, en el hipotético caso de que se levantara esa suspensión del derecho de tanteo y retracto de la comunidad autónoma, estaríamos hablando que solo el 5,7% de las viviendas que han entrado en un proceso de ejecución hipotecaria y de lanzamiento de la familia podrán ser adquiridas por la comunidad autónoma. Es ridículo, políticamente ridículo, ideológicamente de derechas y presupuestariamente ridícula esta ley. Queríamos también hablarles de la ley de voluntariado que se aprobó ayer, del proyecto de ley, pero no ha sido todavía colgado en el portal, en la web del Consejo de Gobierno, así que sin haber hecho una lectura mínima del texto articulado, pues no vamos a hacer ninguna valoración hasta que no hayamos podido leerla. Saben que ayer aprobó el Consejo de Gobierno la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía en los plenos 7 y 8 de junio para abordar esa comparecencia que ya en otras ocasiones la hemos hecho. Saben ustedes, por lo tanto, cómo se desarrolla. No es el debate sobre el estado de la comunidad, es una comparecencia de la presidenta en la tarde del miércoles de pleno del día 7. Y queríamos situar algunas cuestiones. La presidenta de la Junta de Andalucía, la secretaria general del Partido Socialista, ahora quiere aparentar que le importa a Andalucía, después del resultado que ha obtenido en las primarias. ¿Qué esperamos de esa comparecencia? Capacidad de autocrítica por parte de la presidenta de la comunidad autónoma del abandono al que tiene sometida esta tierra, capacidad de autocrítica por el bajo nivel de su gobierno. Acabo de relatarle
una ley que va a entrar en el Parlamento que desde luego retrata la voluntad política de un Gobierno y el bajo nivel de un Gobierno, que haya una rendición de cuentas sobre las resoluciones generales que se han aprobado en el último debate sobre el Estado de la Comunidad y que competen al Gobierno andaluz, es decir, cómo ha desarrollado o está intentando ejecutar el Gobierno andaluz las resoluciones que son de su competencia aprobadas en el último Estado de la Comunidad. ¿Qué nos tememos de esta comparecencia? Pues que Susana Díaz siga sin reconocer la dura realidad de las condiciones materiales de las clases trabajadoras y clases populares de Andalucía, que siga trasladando un espejismo de la realidad de los andaluces y de las andaluzas, y como sabemos que hoy tiene una cita a las 11, creemos, en San Telmo con el presidente de Ciudadanos, con Juan Marí, si se compromete a ejecutar lo acordado con Ciudadanos, lo que esperamos es más políticas de derecha, que es lo que firmó con Ciudadanos, que desde luego no van a venir a resolver los problemas que las clases trabajadoras y las clases populares tienen en la comunidad autónoma en Andalucía. Un Gobierno absolutamente vacío, ¿no? Lo llamamos los martes al sol, lo llamamos el Gobierno del rigor mortis. Es un Gobierno que no tiene pulso y que, desde luego, los acuerdos del Consejo de Gobierno no han servido para mejorar la situación que tiene Andalucía respecto de familias en riesgo de pobreza, respecto de la precariedad laboral, respecto del cambio de modelo productivo, respecto del impulso de políticas de igualdad. Les recuerdo que, por mucho que a la presidenta se le llene la boca de igualdad, en septiembre del año 2015 aprobaron un anteproyecto de ley para modificar la ley contra la violencia de género y estamos a junio casi del 2017 sin que haya habido, desde luego, ningún tipo de apuesta porque haya un proyecto de ley de modificación de la ley contra la violencia de género en Andalucía. Es una presidenta que ha vendido humo, lo hemos visto, lo hemos constatado, parece que ahora ya también lo han constatado dentro de su partido, y si sigue en esta tónica, pues va a seguir vendiendo humo, y lo más preocupante, además de eso, es políticas de derecha con el pacto de gobierno que tiene con Ciudadanos. Hemos conocido en estos días de atrás que el Gobierno ha aceptado ya la comisión bilateral con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia para abordar las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Función Social de Valencia. Por ejemplo, comisión bilateral que nos negaron en la anterior legislatura y que suspendieron la ley a las bravas, como recordarán. ¿Cómo podemos pulir esos elementos que el Tribunal Constitucional planteó que no eran constitucionales y hacerlo en esta ley? Una ley que sea útil para detener los desahucios y una ley que sea útil para poner freno a los desahucios de alquiler. Bueno, pues por ahí trataremos de mejorar la ley. No parece muy difícil.